Bien, vamos a comenzar entonces respondiendo una pregunta, la cual es, ¿qué es la marca de la bestia? Entonces, antes de remitirnos al origen de todas las cosas, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13 lo que se menciona de la marca de la bestia. Entonces, hermanos, háganme el favor, vámonos a Apocalipsis 13. ¿Sí? Apocalipsis 13. Y vamos a leer desde el versículo que habla de la segunda bestia, que es verso 11. Apocalipsis 13, 11 en adelante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, lo primero que podría yo decir en relación a esto es que esta es la traducción de un manuscrito, o de los manuscritos que quedaron después de que los antiguos se perdieron. Pero se han encontrado manuscritos muy antiguos en donde el número que aparece no es el 666, sino que aparecen 3 letras, y son 3 letras griegas cuyo equivalente numérico es 600 por un lado para una letra, la letra Xi, que es como una X, 60 para otra letra y 6 para la tercera letra, que es la letra Bismillah. Entonces, si fuéramos verdaderamente justos en poner números, pondríamos 666, y eso no suma 666, sino que sumaría otro número. Entonces, ¿qué es lo que en realidad sucedió? Lo que sucedió es que cuando los traductores llegaron a las escrituras, ellos no pudieron entender el significado de esas 3 letras, porque esas 3 letras en griego no se pueden leer. Es como el nombre de Jehová, que es un tetragramatón, son 4 letras que no se pueden leer, a menos de que tengan vocales. Entonces asumieron que como tenía la palabra número, asumieron que estaba haciendo referencia era a los números
de esas letras. Y así entonces quitaron las letras y dejaron los números. Y así quedaron esos manuscritos. Entonces, hasta el día de hoy, lo que nosotros tenemos es una mala traducción de un original que no se entendió. Entonces, ¿cuál es la verdadera traducción? Muy difícil para el tiempo antiguo, que no se tenía un conocimiento más claro acerca de quién es la bestia. Hace unos 500 años no se tenía la menor idea, pero para el día de hoy ya hay una cierta noción de quién puede ser la bestia. Entonces, por eso vamos a comenzar desde el principio para ir viendo lo que las escrituras nos muestran, a fin de que nos vamos acercando por las escrituras al nombre de la bestia, de dónde viene, o de dónde proviene. Entonces, ahora sí vamos al Génesis capítulo 3, verso 15. 3, verso 15. El capítulo 3 nos habla del pecado, nos habla de la serpiente que engañó a Eva. Y después de ese engaño, Dios tiene una reunión, digámoslo así, como una asamblea, donde está la serpiente, está la mujer, está el hombre o varón, y aquí está Dios hablándole a ellos. Y esto es lo que Dios dice. Vamos a leer desde el verso 14. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Engañó. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la palabra que es importante: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a repetir. ¿En el qué? En el calcañar, que es el talón. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, pero también entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Allí tenemos dos simientes que algún día habrían de enfrentarse, sabiendo que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Para el tiempo de hoy, pues nos quedaría muy fácil saber que esa simiente de la mujer es Jesucristo, el Mesías, Jesús el Cristo. Y en su contraposición, entonces la simiente de la serpiente es el anticristo, que para el Apocalipsis es la bestia. Entonces la bestia es el enemigo de Cristo y de los cristianos. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde proviene entonces esa simiente? Vamos a ver. En Génesis capítulo 4 encontramos a los primeros hijos de Adán y Eva. Dos hijos, Caín y Abel. Y ahí encontramos una guerra entre estos dos. Hay una enemistad, pero esa enemistad está causada ¿por qué? Esto nos define el principio, sobre el cual vamos a edificar para poder entender cuál es la mentalidad de el hijo de la serpiente. ¿Cómo piensa el hijo de la serpiente? Entonces, Caín, ¿qué hacía? Cultivaba la tierra, de los frutos de la tierra, traía al Señor si se los ofrecía
en holocausto. El Señor no le recibió esa ofrenda. No le agradó al Señor que la ofrenda de Caín fuera por su esfuerzo, por el sudor de su frente. Pero en cambio la ofrenda de Abel sí la recibió, porque la ofrenda de Abel tenía sangre. Abel sacrificaba lo mejor de su ganado. Abel era un pastor de ovejas, Caín era un labrador de la tierra. ¿Cuál es el principio que encontramos? ¿Cuál es la lucha que va a haber entre las simientes? ¿Por qué se van a pelear? Porque el camino de Caín es el camino de las obras. Es el ser aceptado por mi obra, más el camino de Abel, que es el camino del cristiano, es el ser aceptado por la obra de alguien que se pone en mi lugar y que entrega su vida para que yo sea aceptado por Dios. Ese es el camino de Abel. Allí desde el mismo principio ya encontramos la enemistad que hay entre los que son del diablo y los que son de la mujer. Más adelante encontramos que Dios le dice a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Y luego más adelante dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de un hijo de Abraham, un hijo que ya sabemos quién es. Ese hijo no es Isaac, ese hijo es Cristo, que en el futuro, por su muerte, por su sangre, abriría la puerta para que tanto las naciones como las familias en esas naciones fueran benditas. Entonces nos vamos a remitir ahora a otro hombre, que es Abraham. Entonces vamos a Abraham, capítulo 16. Génesis. Perdón, que Abraham, capítulo 16. A Génesis, capítulo 16. ¿Sí? Entonces, Abraham, capítulo 16, vea, que donde habla, ¿qué Biblia estará leyendo? Entonces, 16, 11, leamos entonces. Dice, además le dijo el ángel de Jehová a Abraham, he aquí, no. Le dice es a Agar. Está hablando el Señor con Agar. He aquí has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y mire, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Bueno, el punto aquí es que esta mujer, Agar, esclava de Sara, esposa de Abraham, le dio a Abraham un hijo, que llegó a ser un conflicto que hasta el día de hoy, como estamos viendo aquí, genera problemas en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Abraham es el portador de una promesa. Esa es una promesa tanto material como espiritual. Dios le dijo a Abraham que él sería padre de multitudes. Le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Y para que Abraham se diera cuenta de qué tipo de descendencia Dios le estaba hablando, le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? No, no puedo contarlas. Así será tu descendencia. Entonces, le está hablando de una descendencia celestial.
Pero también le dijo, mira la arena y cuéntala. ¿La puedes contar? No, no la puedo contar. Así será tu descendencia. Entonces, tu descendencia. Entonces, Abraham es el padre de una descendencia celestial, pero también terrenal. ¿Y cuál es la descendencia celestial? Los que son de Cristo. ¿Y la descendencia terrenal? Los que son de Ismael. Porque Ismael iba a ser padre de 12 hijos. Y esos 12 hijos iban a poblar un territorio muy grande de la tierra al sur de Israel. Ismael. Sí, claro, Ismael tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos. ¿Ismael también tuvo 12 hijos? Sí, 12 hijos que se convirtieron en príncipes y llegaron a ser, pues, los padres de una descendencia enorme de muchas naciones que son las naciones árabes hoy en día. Entonces tenemos que los ismaelitas, descendientes de Abraham, árabes, ¿cuál es la fe que profesan? El Islam. Ellos son musulmanes. Ellos son musulmanes. Y los musulmanes, la fe que profesan es la ley. Cuando uno lee el Corán, o si uno le preguntara a un musulmán cómo es el asunto, ellos se rigen es por la ley. Aún hoy, son los más legalistas que hay. Ni los mismos judíos. Allá en Arabia todavía cortan la cabeza del infiel, apedrean a una mujer que es infiel. Ellos tienen pena de muerte conforme a la Biblia. Como la Biblia dice que debe ser la pena por el pecador. Teniendo esa base, para no extendernos muchísimo, entonces vámonos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 que estuvimos allí. Y vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Estos ejercicios son buenos. Vamos a suponer, vamos a partir de allí, vamos a suponer que el anticristo, que es el que se va a enfrentar a Cristo, que es el hijo de la serpiente, es el hijo de Ismael, o es el descendiente de Ismael, hijo de Abraham. Entonces vamos a tener algo que es lo siguiente: Abraham es el padre de dos descendencias, así como Adán es el padre de dos hijos que se enfrentan, Caín y Abel. Abraham también es el padre de dos hijos que se van a enfrentar. Uno es el hijo de la mujer y otro es el hijo de la serpiente. Aunque son hijos de dos mujeres, Sara y Agar, el apóstol Pablo compara a Agar con la ley. La compara con el monte Sinaí, que es la ley. Y ustedes saben que la ley, el que pone bajo la ley, está bajo la muerte, porque la ley te juzga y te encuentra pecador, y si te encuentra pecador, ¿qué es lo que hace con el pecador? Lo mata. ¿Sí? Entonces, eso es Ismael. Ismael es fiero. Ismael es un guerrero. Ismael tiene un corazón legalista. Y su descendencia igual. Pero, Juli, el nombre de Ismael, según lo que dice, que, o sea, significa Dios hoy. ¿Dios qué? Dios hoy. Por eso el ángel le dice que escuchó la aflicción de ella. Pero también fíjate, vamos nuevamente a Génesis 16. A Génesis 16. Sí, o sea, sí, pero lo primero que nombra es que el Señor escuchó la oración. Sí, claro. Sí. Pero no por eso le pone el nombre Ismael. No, el nombre Ismael tiene un significado diferente. Vamos a ver. Génesis 16, 11. Además le dijo el ángel de Jehová
el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan que el hermano Iván nos estaba mostrando en dónde estaba el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Sí. Entonces, este es el Hijo de Dios, el que está hablando con Sara. Con Sara. Y claro, ¿quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios luego al hacerse hombre es Jesucristo. Entonces está mostrándole a Agar el enemigo de él mismo, porque con él se habría de enfrentar en el futuro. Entonces mira aquí. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová. Bueno, esta partecita vamos a dejarla aparte, porque lo que nos interesa. Hay otro lugar donde se nos muestra lo que significa realmente Ismael, que es asno salvaje. Asno salvaje. Sí. A ver si ustedes me ayudan a encontrarlo. De pronto, búsquenle allí en el motor de búsqueda Google Ismael asno salvaje. Bueno, mi hermano. ¿Ya lo encontraron? ¿Mm? Aunque la terminación en él siempre nos habla de Dios. De Dios, sí. Ujú. Como Daniel, Gabriel. Sí, sí. Ujú. ¿Ya lo encontraron? Busquen ustedes porque yo no estoy buscando. Ismael asno salvaje. ¿No encontraron? Pues acá me sale cifra. ¿Ah? Sí, Google. Entonces Ismael, segundo como hombre cuento aquí. Ismael igual a salvaje. ¿Sí? Y en la, es un versículo. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, repito. Si el enemigo de Cristo, que es mostrado aquí como la bestia en Apocalipsis 13, es un descendiente de Ismael, entonces el falso profeta tiene que estar relacionado con esa creencia. Debe ser un promotor de la fe islámica. Con ese concepto vamos a traducir mejor lo que hace el promotor de la fe islámica. Si es el falso profeta, él debe entonces estar promoviendo al anticristo, al descendiente de Ismael, al que cree que Alá es el único y verdadero Dios, porque de eso es que se va a tratar al final. El final es una guerra entre la verdad y la mentira. Recordemos que la simiente de la serpiente es tal y como su padre, enemigo de Cristo y padre de la mentira. Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo llama a los fariseos que se dicen: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Les llama: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, pero ustedes me quieren matar, porque el diablo es el asesino desde el principio. Entonces, el diablo o la serpiente no solamente es el mentiroso, sino que es el que mata. ¿A quién mata? A los que son hijos de la mujer, como el caso de Caín matando a Abel, como el caso de Ismael queriendo también matar a su hermano.
en este caso el hermano el hijo de Abraham, Ismael, o la descendencia de Ismael. Sabemos que la descendencia de Ismael, el hijo de Ismael, es el hijo de Ismael, de Isaac, no Ismael. El hijo de Isaac, o los hijos de Isaac son Esaú y Jacob, de donde Jacob es el que toma la herencia. Conocemos la historia, el conflicto entre esos dos hermanos, Esaú, Jacob. Finalmente Jacob es el que lucha y recibe la bendición, y por esa bendición se le pone Israel. Entonces Israel va a ser el padre de una nación llamada Israel. Los descendientes de Jacob, que son 12, son los descendientes también de Israel. Entonces habría una nación que en su futuro daría a luz al Mesías. Entonces esta nación ya se constituye en la mujer. Hay una mujer individual al principio, pero luego hay una mujer corporativa, que es Israel, que daría a luz a Jesús. Y entonces ya el dragón, que vemos en Apocalipsis 12, allí vemos, ustedes han leído, dice que Juan ve en los lugares, en el cielo ve a una mujer vestida del sol, coronada de 2 estrellas, con la luna bajo sus pies, y está embarazada y con dolores de parto, a punto de dar a luz. Y al lado de ella está el dragón, que la Biblia dice en Apocalipsis que es la serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás. Entonces ahora estamos como encontrando el final de la profecía. Ya vemos que esa mujer no es Eva, que esa mujer es un pueblo coronada de 2 estrellas, que son los apóstoles del Cordero, con la luna bajo sus pies, vestida del sol, que es Cristo, y el dragón, que es la serpiente antigua, que quiere devorar a su hijo tan pronto como nazca. ¿Por qué lo quiere devorar? Porque conoce la profecía y sabe que ese hijo va a poner su cabeza bajo sus pies. Entonces, enseguida de Apocalipsis 12 tenemos Apocalipsis 13, que ya es la presentación del hijo de la serpiente, o sea, la bestia o el anticristo. Pero tenemos que tener esto conectado para que podamos juzgar mejor las escrituras, porque si leemos Apocalipsis 13 sin entender cómo es que es el pasado, de dónde es que emerge este enemigo y qué es lo que el enemigo va a hacer, entonces nos podemos confundir al leer lo que se habla acerca de la bestia y del falso profeta. Pero entonces, haciendo el ejercicio, bueno, si la bestia es el descendiente de Ismael y su fiereza es por la ley, pues la ley lo que quiere es matar al que no se encuentra ordenado bajo la ley, o sea, al que incumple la ley, porque la ley es así. Recordamos que la ley fue dada a causa del pecado, porque el hombre, sin saber lo que es pecado, necesitaba un código, una ley que determinara que el hombre es pecador. Por eso la ley dice no codicies. Pero cuando yo oigo por la ley no codicie, dentro de mí emerge el mal que está. Y es que el mal me muestra que soy un codicioso. Si la ley no existiese, entonces la codicia no saldría de mí. Pero como la ley dice no codicies, la codicia sale de mí y descubro que soy un miserable que no le puedo cumplir a Dios. ¿Quién me librará, miserable de mí, de este cuerpo de muerte? Entonces la Escritura me dice, el único que te puede librar es Jesucristo. Porque hay otra ley, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado, el Evangelio. Entonces, así como el Evangelio me libra de la ley del pecado, y nosotros los cristianos hemos sido libres de la ley del pecado,
Pues los judíos que no han aceptado a Jesucristo están bajo la ley. ¿A quién van a aceptar ellos? Ellos van a aceptar un falso Cristo, que no les va a mostrar la gracia que está en Jesús, sino que les va a mostrar la ley. Y para que ese falso Cristo se presente, entonces tiene que aparecer algún día, como el hijo de la serpiente, no como el hijo de la mujer. Entonces, entendiendo eso, vamos a leer mejor lo que significa este verso 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número, pues es número de hombre. Y su número, ahora no aparecen los números 666, sino que aparecen las letras. Esas letras, en el tiempo en el que se tradujo la Biblia, nadie entendía lo que significaban. Pero un hombre se puso a investigar, y ese hombre es un árabe, que sabe leer árabe, y descubrió que si las letras se leen de derecha a izquierda, como se lee el hebreo o como se lee el árabe, esas letras tienen un significado, y significan: en el nombre de Alá haremos la guerra santa. Esas tres letras no son 666, sino en el nombre. La palabra Bismillah, que es la tercera letra, se traduce en árabe en el nombre, y la letra que está en la mitad es la letra Alá, y las espadas, la letra Xi son como las espadas cruzadas de la yihad, que significan la guerra santa. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? Bueno, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de un hombre que dice: en el nombre de Alá haremos la guerra santa. Ese es el entendimiento de esta escritura. Por eso, a mi entender, no es una tecnología, sino que tiene que ver con que te conviertas al Islam. Porque va a llegar el momento en que esa bestia o anticristo va a tomar la posición, por cuanto se le va a dar el lugar, los judíos le van a dar el lugar, él va a presentarse como el Mesías, y ese Mesías lo que va a presentar es la ley. No va a presentar lo que Jesús vino a presentar, su vida, la gracia, sino que va a presentar: si ustedes no cumplen la ley, entonces ustedes merecen la muerte. Y ese es el punto. El punto para el final es un poquito parecido a la guerra que hubo entre Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Ahora pensemos, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Ya lo pensaron? Tuvo celos. Había celos, pero había algo más en Caín. Si estamos hablando de un hombre de ley, ¿qué hace la ley con el pecador? Lo mata. Entonces no fue suficiente que lo mató por celos, sino porque Caín pensaba que Abel no había cumplido, que en su ley Caín estaba haciendo lo correcto, pero su hermano no estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué los fariseos mataron a Cristo? Claro, no se montó la ley. ¿Por qué lo mataron? Porque no cumplió la ley que ellos pensaban que debía cumplir. En día de reposo, él no cumplía el día de reposo. Él sanaba enfermos en el día de reposo. Él se presentó como si fuera Dios. Entonces, en la ley de ellos, Jesús debía morir. Jesús era un hombre blasfemo. La ley obligaba a un hombre blasfemo a tener que morir. Entonces, eso es lo que hace la ley. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de la ley, nosotros vamos a matar a todo aquel que consideramos que no cumple la ley. Ese es el Islam.
El Islam es así, el Islam radical. El Islam radical se va a poner y va a establecer la ley. Entonces, imagínense ustedes, Jesús viene a salvar al pecador. Aquellos que están bajo la ley, que son los fariseos, que no entienden o no quieren entender, matan a Jesús. Y a cambio de Jesús les va a llegar lo que ellos quieren recibir. Alguien completamente contrario. No viene a ofrecerles ley, no viene a ofrecerles gracia, perdón de pecados, sino que viene a ofrecerles la muerte. ¿Por qué? Ellos no entienden la gracia. Entonces es la forma como Dios les va a pagar a ellos en el tiempo del fin. Durante 3 años y medio, eso es lo que va a suceder. Entonces va a haber una pelea, digámoslo de esa forma, entre la bestia, que es el anticristo, que es la ley en persona, contra los judíos que se están convirtiendo, porque en ese tiempo viene la conversión de ellos. Ellos van a comenzar a oír el evangelio, van a comenzar a creer, y al creer entonces van a decir, este no puede ser. La retaliación de la bestia contra los que se están convirtiendo es matarlos, igual contra los cristianos que van a estar en Jerusalén predicando acerca de Cristo, acerca del evangelio del reino. Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, mientras que está predicando el evangelio, entonces la bestia, que es la ley misma, que no acepta, va a hacer lo mismo que hicieron los fariseos con aquellos que están hablando de Cristo, los va a matar. Por eso en Apocalipsis 11 dice, la bestia que sale del abismo los matará. Lo mismo que pasó con Jesucristo va a ocurrir con los descendientes de Cristo, que son los descendientes de la mujer. Entonces, la pelea que se dio en el tiempo de Jesús fue una pelea de Cristo, hijo de la mujer, contra el hijo de la serpiente, los fariseos. ¿Quién ganó? Aparentemente los fariseos ganaron. Aparentemente los hijos de la serpiente mataron al hijo de la mujer. Ganaron. Pero no ganaron. Porque por la resurrección, entonces Dios obtuvo algo en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la que permite que nosotros seamos cristianos hoy en día. ¿Sí? Por la resurrección de Cristo. No es solamente por la muerte. Por la muerte se nos perdonan los pecados, pero por la resurrección se nos incluye en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo resucitó en un cuerpo de resurrección que permite la inclusión de todos los que creen en Él. Pues esto mismo va a suceder al final del tiempo. ¿Qué va a pasar? Los cristianos que se encuentren enfrentando a la bestia durante 1260 días no van a poder ser matados. Solamente al final de su ministerio, la bestia que sale del abismo los matará. Y durante 3 días y medio los cadáveres van a estar en la plaza. Y todo el mundo los va a ver. Y todos se van a entregar regalos y se van a poner felices porque acabaron con aquellos que torturaban con el evangelio. Pero a los 3 días y medio ellos van a resucitar. Volvamos otra vez al punto. ¿Sí? Y que ninguno, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O el número de su nombre. No se puede comprar ni vender. En el Islam, la ley Sharia radical, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer
un supuesto. Llegaron los musulmanes a un determinado pueblo, lo van a conquistar, porque según la creencia de ellos lo hacen no por malos, sino porque la fe de ellos los impulsa a conquistar la tierra. Ellos están un poquito como en el Antiguo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos entraban a un territorio, ¿qué hacían? Lo conquistaban hasta que mataban al último. No quedaba nadie. Nadie. En el Antiguo Testamento era así. Ellos todavía están en la ley del Antiguo Testamento. Para ellos, entrar a una población, conquistarla e invitar a los de esa población a convertirse al Islam para no morir, eso es lo que ellos deben hacer. Porque la conquista no solamente es conquista de territorios, sino establecer en ese territorio que Alá es el único y verdadero Dios al que se debe adorar. Entonces, tienes la opción o de convertirte al Islam o de perder la cabeza, o de convertirte en un esclavo. 3 opciones. Te conviertes y puedes entrar en el mundo de ellos comprando y vendiendo. O no te conviertes, te cortan la cabeza, o te conviertes en un esclavo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que no se convierte no puede comprar ni vender. Prácticamente queda reducido a morirse de hambre, porque usted queda marcado como un infiel. No puedes. Pero hermano, entonces hablaríamos de que el mercado a nivel mundial o el mercado global, ellos tendrían que tomar control absoluto para ellos imponer esa ley. Claro, porque es que mire lo que dice Apocalipsis 13. Mire, vamos a leerlo desde el principio. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ok. ¿Y por qué Satanás le entregó todo eso? Vemos a Satanás tentando a Jesús, diciéndole que si Jesús le adoraba, él le iba a dar todos los reinos del mundo, porque a él le habían sido dados. Entonces es lo que va a hacer con la bestia, porque la bestia le adora. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? La iglesia. ¿En dónde mora Dios? En la iglesia. Entonces su tabernáculo es la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, los cristianos. Y de los que moran en el cielo. Y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles son los santos? Nosotros, claro. Y vencerlos. O sea, matarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí estamos hablando de control mundial, un gobierno mundial. ¿Que cómo va a hacer eso? Yo no sé. Pero lo que yo alcanzo a intuir es que esto está trabajando. Todo esto lo ha estado formando Satanás. Un día se lo va a entregar al gobernante mundial, para que el gobernante mundial use toda esta tecnología para controlar a las naciones, porque ya todas las naciones están bajo estas tecnologías.
En casi todas las ciudades hay cámaras, los satélites están alrededor del mundo, el internet, todo el mundo tiene internet. Cada vez estamos más como controlados por las medidas. Si queremos tener dinero, tenemos que abrir una cuenta bancaria. Para poder sacar el dinero, entonces hay que usar un cajero electrónico. Dentro de poquito ya no va a ser el dinero efectivo, sino que va a ser el dinero virtual. Entonces, para poder tener dinero virtual, tú tienes que tener una cuenta en donde te puedan entregar el dinero virtual, para que no tengas dinero que puedas guardar. No, todo va a ser controlado. Entonces, eso lo estaba haciendo Satanás, hasta que ya llega a tener todo el control. Una vez tiene todo el control, pues se lo va a entregar al que va a controlar todo, ¿verdad? Ahora, yo no digo que el microchip no vaya a ser parte de ese control, pero lo que yo digo es que el microchip no es la marca de la bestia. No, porque una tecnología... Es más, yo puedo tener el microchip y seguir siendo cristiano. ¿Quién me va a quitar a mí del corazón y de la cabeza la fe en Jesucristo? No, esto tiene que ser, va mucho más allá. Es negar el nombre del Señor. Es que tú seas un siervo del Islam, que te hayas convertido a la fe de Mahoma, que tú creas que efectivamente Alá es el Dios más grande. Pero al hacer eso estás negando a Cristo, porque los musulmanes no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, no creen que Jesucristo sea el Redentor, no lo creen. La salvación de ellos es por obras, la salvación de ellos no es por fe, no es por gracia. Ellos no creen que la salvación sea obtenida como regalo. No, la salvación hay que ganársela como pensaba Caín. Entonces, Caín por eso lo mencioné al principio, Caín buscaba la aprobación de Dios en su propio esfuerzo, en su sudor, en el labrar la tierra, que es la cosa más difícil que hay. En cambio, Abel, ¿cómo buscaba la aprobación de Dios? Sentado debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, esperando que su ganado creciera, y cuando estaba crecido iba y lo sacrificaba. Eso no requiere de esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque Abel sabía que él era un pecador, que por más esfuerzos que hiciera, Dios no le iba a aprobar el esfuerzo. Lo único que Dios aprobaba era la fe que él ponía en el sustituto. En este caso, el animalito que él sacrificaba derramaba su sangre, y por eso entonces Abel es llamado justo. No por sus obras de justicia, sino porque fue justificado por la sangre de ese cordero. Igual nosotros ya no sacrificamos corderos ni tenemos nuestra fe en los corderos. Nosotros ya sabemos que el cordero es Jesucristo. Esa no es la fe del Islam. Entonces lo que se quiere es barrer con la fe de Jesucristo y establecer a Satanás. Satanás, que tiene su hijo y que tiene su representante, es el que quiere acabar con el cristianismo y con los judíos que se están convirtiendo, a fin de que finalmente se adore a Satanás y no a Cristo. ¿Sí ve? Entonces, pues yo no sé si eso a usted le da libertad, que le permita no salir corriendo si le van a poner el microchip, porque créeme que a muchos se los van a poner aunque no quieran. Mira, Juli, que... Y yo no puedo entonces pensar y creer que porque me pusieron el microchip, entonces yo me condené. Sí, porque... No, yo me condeno si yo niego el nombre de Jesús y me convierto al Islam. Sí, porque mira que lo del microchip, como vos decías, puede ser algo que se use para controlar y bueno, y controlar pues, las masas como tal.
Pero si a mí me van a colocar un microchip, yo no me lo pueden poner hasta sin yo darme cuenta. Me lo pueden dar en una comida, me pueden aplicar una vacuna. No, porque es una hay toma de decisión. Muchos niños, Inconscientemente. a muchos niños les van a poner en la clínica, les van a poner microchip. Por eso ya no tiene, o sea, No, ya eso no hace relevancia. parte, no, espera un momentico. O sea, si eso fuera la marca de la bestia y una persona lo ponen obligado, entonces ya no la tendría la persona No, ya, culpa delante de Dios, porque, Pero porque ya mira, están violando tu voluntad. Claro, es todo. Pero ya inconsciente ya es diferente. No, Usted no, lo sí. hermano, que No, pero es que la Biblia no dice eso. La Pero Biblia es que dice la Biblia todo muestra aquel que tenga la marca de la bestia Exacto. Dice que, está perdido. mire que cuando habla de los sellados y de los 144.000, dice que por eso no es justo, por eso no puede ser un microchip como tal. Porque un microchip, o sea, ahí en la palabra dice, vamos a sellar a los que no tienen la marca de la bestia, o habla algo así en Apocalipsis, de que los que no tienen la marca de la bestia, los que tienen la marca de la bestia serán echados junto con la bestia, el falso profeta, al lago de fuego. Entonces, si yo me lo puse inconscientemente, me lo pusieron inconscientemente, pero es que la tengo. Entonces, el Señor va a decir, no, es que usted la tiene, así uno lo dice inconscientemente, al lago de fuego. Entonces, ahí diría en la palabra, los que tengan la marca de la bestia, conscientemente irán al lago de fuego, pero no dice eso. ¿Por qué? Porque por ahí no tiene que ir la marca. La marca no tiene que ir por ahí. La marca tiene que ir con todo lo que nos habla la Biblia desde el principio hasta el fin, que es el reconocimiento de Dios o el no reconocimiento de Dios, la obediencia o la no obediencia. Eso habla desde el principio a fin la Claro, palabra. por eso arranqué desde el principio, Ujú. para que podamos entender que es un asunto que tiene que ver es con la fe, no tiene que ver es con lo externo, con la carne, con una tecnología, con algo que alguien me forzó, me engañó, me noqueó y entonces me metió el microchip. Entonces si me metió el microchip, yo ya me condené porque me metió en el microchip. No, No tiene nada que ver. eso no. ¿De dónde sacaron eso? Pero es del que microchip? eso puede ser, Pues es que eso es lo que enseña. pero es Eso que es lo puede que ser enseña. una advertencia. Pero eso es- Es una advertencia en que puede que esa marca, digamos que sea el microchip, como es eso es sanguíneo, pueda empezar a ejercer ese control sobre mí y mi voluntad. Y yo Pero ya... y si te lo hacen a la fuerza, No, es diferente. no es diferente. No, Nada, para nada, porque si ejerce control sobre tu vida, Claro. Entonces, O sea, ¿qué? si es alaba esto, entonces te cogieron, te forzaron, te amordazaron, te metieron en un cuarto y te metieron eso y eso comenzó entonces a ganar tu vida. O el niño que se No. lo mete cuando sale la clínica, entonces ya condenado. No, es Sin que creer, sin vean, creer. no la tomen así. El asunto es que si yo tomo la decisión de aplicármelo, una decisión propia, Es que no es algo físico, es de creer, ¿no? De fe. todavía sigo con duda en No, eso. yo sé que sigue con aquí en dudas, este claro. versículo Entonces, es eso claro. puede O sea, usted- ejercer en mí ese control más adelante. No. Porque vendrá preparado esa cápsula que le apliquen a uno para poder ejercer Es un control. es una tecnología. No, mi Ve, que un control que me vaya a motivar a mí a negar el nombre. No. No, a los hombres lo pueden controlar. Vean, nos quitaron la comida y ya. No, Ya pero nos es que controlan. Ya, o sea, diga, sus dos hijas van a morir si usted no dice que Alá es Dios. No se necesita No eso. necesita Mire, microchip. es más, te digo algo. Esto no es un asunto del futuro, esto es un asunto que viene desde el pasado. Claro. La marca de la bestia no es de ahora, la marca de la bestia es desde que el Islam apareció. No es un asunto del futuro. No es que entonces únicamente pues cuando aparece el microchip es que se va a dar. No, desde el pasado todos aquellos que se dejaron marcar. ¿Y qué es dejarse marcar? Dejar de creer. ¿Qué es dejarse marcar? toma una Pues que usted hace parte de ese, digamos, de ese club de anticristo, los que niegan a Cristo, los que reconocen que solamente Alá es el Dios más grande, que Mahoma es el mensajero, o sea, vos estás negando todo el evangelio. Pues que a eso viene. ¿Mm? A eso viene el asunto. No, eso viene desde el principio. Por eso. No es ahora. No es desde que de el pronto principio. usted
le laven el cerebro y le induzcan a que tenga que aplicársela o se tenga que dejar marcar, sino que es esa decisión que yo puedo estar tomando para más adelante lo que ellos Mira, tienen ese plan el para mí. microchip es una tecnología que la gobernanza mundial va a usar para controlar al mundo entero. Van a controlar al mundo entero, pero no van a controlar mi fe. No van a controlar mi fe, no se van a meter en mi corazón, no se van a meter en mi mente. Por eso, pero y me quitan las cosas en las cuales estoy yo No, eso sí lo pueden hacer incluso sin el microchip. ¿No? Si No, me no, dicen, si no se instala esto, pues hermano, perderá todo lo que ha ganado. pero fíjate que en este momentico, en el Medio Oriente, no existe microchip, pero existe esta ley. No pueden comprar, no pueden vender. ¿Por qué? Porque usted no es del Islam. Usted es un infiel. Entonces, pero Juli, yo creo que la marca de la bestia no tiene que ser relacionada directamente con el Islam, también puede ser con todo el que deje de creer y de profesar que Jesucristo es el Señor de su vida, Sí, todo el sí. que puede ser no directamente ateos, con el sí, Islam. sí, todo. claro, por supuesto. Solo que en este caso, la única religión Que es directamente que tiene contra ese, sí. digamos, ese fin de establecer que el mundo es de Alá, es el Islam. Las otras religiones les importa un pepino lo que tú creas, Sí. pero vete a vivir al mundo musulmán y predica de Cristo y te cortan la cabeza. No, hombre. Entonces allá no se acepta sino que Alá es el más grande. Hasta allá es una cosa curiosa. Ellos tienen un celo. Es que ojalá el celo que ellos tienen fuera el celo nuestro. Pero el celo que ellos tienen por esa fe Radical. es impresionante. Ellos son unos religiosos que le cumplen a Alá y que son gente de oración y cumplen con los horarios. Como 3 veces al día. Claro. Y son O sea, así. Ellos Un son, relojito. y eso que no son radicales, Dice, todos pero son los así. radicales es a cortar cabezas. Entonces, Hasta en la ciudad. por supuesto que cualquiera que no tenga la fe cristiana está marcado por el diablo, está marcado. Pero aquí en particular, en el reino que viene, porque es que mire, ya ese reino existe en el Medio Oriente, ya existe, pero es que va a ser mundial. Quiere decir que en Colombia no existe, pero va a existir. Va a existir. Entonces, a nosotros nos va a afectar ese control mundial, donde todos los de cualquier fe se tienen que convertir al Islam, y si no, entonces no van a poder convivir, no van a poder comprar o vender. Ahora, que usen el microchip para eso, no lo sé. Puede ser que sí, porque es una herramienta de control muy buena. Pero en el pasado ellos no usaban el microchip. Ellos utilizaban su ley, y esa ley es terrible, porque es el Corán. El Corán tiene la particularidad de gobernar, de tener un gobierno, de tener una economía y de tener una fe conjunta. Entonces, tú no puedes tener comercio separado de la fe o del reino bajo el cual estás. Entonces, es el reino de Satanás con su anticristo o califa, no sé cómo venga, que es el que va a gobernar el reino de Satanás. Entonces, el reino de Satanás tiene economía para comprar y vender, tiene una fe, que es la fe de Mahoma, la que establece Mahoma. Alá es el Dios más grande y Mahoma es su profeta, y tiene un régimen de ley, que es el aspecto de gobierno que tú tienes que cumplir. Entonces, tú eres cristiana, listo. Vamos a suponer que te permiten vivir en ese reino, pero la ley Sharia es la que te va a gobernar. Todas las acciones que tú hagas
van a ser medidas bajo la ley. Entonces vas a tener que tener mucho cuidado, porque no te vas a poder vestir así. Vas a tener que cubrirte como se cubren las mujeres, vas a tener mucho cuidado. Los homosexuales no son permitidos, el beber tampoco es permitido. O sea que es un asunto bien legalista. Bueno, ese es el reino que yo creo que viene como consecuencia de que no se quiso recibir a Jesucristo, sobre todo para los judíos. Los judíos van a quedar bajo esa ley. Bueno, yo creo que podríamos... En esta palabra en Gálatas está hablando Pablo de pues que él se gloría en la cruz de Cristo, y está hablando pues de todos los que practican la ley y quieren obligarlos a ello a que se circunciden, ¿no? Ajá. Y dice, vale, aquí dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero Sí. quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, lo estaban forzando a ellos por causa de la ley a que se circuncidaran. Esa era una marca de que ellos eran limpios. Y entonces él les dice que a él nadie, pues, porque en su cuerpo tiene las marcas del Señor Jesucristo. Entonces la marca que él habla del Señor Jesucristo, pues la fe que él tiene en el Hijo de Dios. Mientras ellos tenían eran la fe en la ley. Entonces, digo yo en mi ignorancia, de pronto tenga que ver porque pues ellos, pueblo musulmán, pues ellos son así, ellos aplican la ley y quieren que todos sigan esa ley y adoren a Alá, y sea una manera de ellos imponer eso. Claro. Como esa marca de la fe en las personas que no adoran, que tienen otras creencias, pero que ellos quieren imponer esa marca de adorar a Alá. Porque Alá lo impone, según el Corán. Entonces el que es seguidor de Alá tiene que ser radical en la ley. Y mira que con todo lo que nos estás contando, de los tiempos difíciles después y de imponer y de negar a Cristo, yo me vi una película, yo te conté la otra vez, que era, y no solamente los musulmanes, ¿no? O sea, eso no solamente se ve en los musulmanes. La película que yo me vi era la historia real de ellos eran, no sé si eran jesuitas, que estaban tratando de llevar el catolicismo a Cristo en Japón. Entonces eso fue como en el siglo 1800. Entonces muestran la historia real de ellos que llegaron allá, y ellos se reunían, todo lo que estás contando, que como iban a hacer o como lo hacen en Israel, se reunían a escondidas sin que nadie lo viera, y usaban túneles, se metían y con señas y hablaban pasito y todo, porque a los que los descubrían los mataban. Y a ellos los agarraban y los ponían a que pisaran el símbolo de la cruz, y que pisaran la Biblia y que escupieran. Y si lo hacían, lo dejaban vivir, y si no, los crucificaban y los ponían a que la brisa del mar, los de la sal y la sed, se morían crucificados allí colgados, por no negar tal cual como por no negar a Cristo, por no escupir la cruz. Y cada determinado tiempo los llamaban, vuelva y hágalo. A los 6 meses, vuelva y hágalo. Todo el tiempo estaban llamándolos a que siguieran pisoteando la señal de la cruz y que siguieran haciendo eso. Y uno de ellos, unos lo hacían y otros preferían morir. Y unos sí lo hacían. Y era la historia de uno de ellos, que él era uno de los colonizadores,
y que él negó y pisó la cruz y todo eso, y lo obligaron a casarse con una, y eran cultura japonesa, y eran japoneses, tal cual como estaban hablando los árabes. Y al final, pues de la película larguísima, cuando él se muere y lo creman, pues, y tenía una cruz en la mano, o sea que nunca lo dejó, pero todo el tiempo sí pisoteó, pero en el corazón siempre pero en el lo llevó. corazón no. En el corazón siempre lo llevó, o sea, él lo hacía para vivir. Exacto. Salvar su cuerpo, pero él siempre lo llevó en su corazón y hasta que murió. Exactamente, eso que estás diciendo es lo mismo de la marca. Me pueden poner la marca, pero en el corazón nunca me van a quitar la fe. Les voy a mandar la película porque es todo lo pero que le he dicho, eso le llamaría, pero por otra cultura. ¿Sabe qué le llamaría a eso? Eso fue la vida real, entonces no solamente digo yo el mundo musulmán. Eso le llamaría ser cobarde. Porque si yo, por salvar mi vida, niego, así sea de mi boca, y bueno, lo tengo en mi corazón, pero no creo que Dios justifique eso. Sinceramente, pues ya sería un cobarde. Porque Pablo, pues lo negó, ¿no? Pedro negó al Señor 3 veces y no le pasó nada. No, pero es que eso es otra cosa. No, es otra cosa. No. También negar la fe es... Para mí eso es ser cobarde. Y ellos fueron ellos allá en busca del máximo jefe de ellos, que había ido y se había desaparecido, y resulta que el tipo se había convertido, te había negado, y entonces el tipo los cogió a ellos, y a ver, venga usted también, y unos dijeron, mátenme, y otros sí, entonces era todo eso, a pesar de las dificultades seguían. No, y mira, no solamente con lo que tú estás diciendo, no solamente este asunto de la bestia o de la marca de la bestia comienza con el Islam. Incluso cuando los cristianos fueron perseguidos por Roma, por los césares, es igual. Porque ¿a qué se exponían los cristianos? A negar a Cristo. Y si no negaban a Cristo, pues entonces ellos perdían todo. Lo llevaban a la cárcel, les quitaban sus propiedades. Algunos terminaban como espectáculo en los circos romanos. Entonces, lo de la bestia o lo de la marca, eso viene desde el principio. Luego los mismos católicos mataron cristianos porque los cristianos no querían confesar que María era esto o aquello. O sea, hubo muchos horrores alrededor de la fe. Satanás se aprovechó de los que estaban en control, de los que tenían el poder para torturar, matar y destruir a los cristianos. Entonces, ahora lo que viene es un asunto puntual, universal, puntual porque es en Jerusalén, y universal porque desde Jerusalén se va a extender al mundo entero. Miren que los musulmanes han ido penetrando poco a poco. Ellos han entrado por Brasil, por Venezuela, en Venezuela se han extendido, en Colombia también se han metido, hay células de musulmanes que en secreto se están organizando, viven en las naciones y están esperando el momento en que pueden saltar y pueden poseer las poblaciones, y claro, las van a poseer para establecer lo de ellos. Pues es lo que la profecía nos muestra, que la bestia va a reinar sobre el mundo entero. Ahorita con respecto a lo que hablaba Alejandro y en la palabra, cuando habla del amor del Señor, hay algo que dice que yo puedo quemar mi cuerpo, pero si en mí no hay amor, pues no es nada. Entonces, si por ejemplo me dicen a mí, niega a Cristo entonces si lo niegas te damos la vida, y si no, ¿cuál va a ser la motivación mía real? Porque el Señor se maneja por tiempos y propósitos. Si entonces, por ejemplo, a mí me dicen, Alejandra, niega a Cristo y te damos vida, y si no lo niegas te vamos a matar. Entonces, ¿qué sería la decisión mía? Bueno, ¿cuál es el propósito del Señor en este momento? Si en este momento, porque se supone que en esas situaciones deberíamos de tener una comunión con el Señor, que es algo fundamental. Pero si yo digo por mi honor, digo no, entonces voy a morir por Cristo, pero no era mi momento. Entonces yo creo que uno tiene que estar muy ligado también en esa comunión con el Señor. Porque a Pablo lo tuvieron varias veces en la cárcel,
pero no fue sino hasta el momento en que el Señor dispuso que ya pues lo matara, que él muriera. Sí, Sin embargo, entonces... nunca negó, ¿no? No, sí, claro, sino que pues no sabemos en un futuro qué nos va a deparar a nosotros, pero pues es eso, a veces uno hace cosas y pueden ser no por las motivaciones correctas, sino de pronto por un honor, como los caballeros en las épocas antiguas que hacían cosas por honor, pero pues hay que ver cuál es el propósito del Señor, porque hay personas que a raíz de cosas de pronto así han podido llevar el evangelio a lugares muy recónditos. Entonces no sé, o sea, esto puede, porque realmente lo único que dice como blasfemia ante el Señor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces no sé, la palabra es claro cuando hablan blasfemia contra el Pero, Espíritu ¿qué quieres decir con Santo. lo que estás diciendo? Pues, Exactamente. a lo que me refiero es pues lo que está contando ahorita Alejandro, Ujú. con respecto ahí pues el debate de que pues si a mí me ponen a escoger y yo digo no, yo no niego a Cristo o niego a Cristo, entonces ahí viene lo de la marca de la bestia, entonces piensa uno, entonces ¿cuál va a ser mi motivación en Bueno, ese miremos momento? esta escritura. Recordemos que Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias. Y lo que estamos leyendo en Apocalipsis 13, que claro, va a tener su culminación en el tiempo del fin, también ha tenido eventos similares antes de. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna. Es lo que dice la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna 2 puntos. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así se presenta Jesús, como el que estuvo muerto y vivió. Porque esa es la fe. La fe puesta en Jesús es que a Él también lo cogieron, a Él también lo mataron, pero Él también resucitó. Entonces, si nosotros estamos en Él, nos van a coger, nos van a matar, pero también vamos a resucitar juntamente con Él en su venida. O sea, hay una esperanza para el cristiano que es muy diferente para el que no es cristiano. Entonces, ahora dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí dice mucho. Entonces, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Quiere decir que el diablo me va a matar. Claro. Me va a matar. No solamente va a meter en la cárcel, sino que también va a querer mi muerte. Y que seguramente una muerte bajo tortura, dolorosa, como la de Cristo. Entonces, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces, ¿qué pasa con el que le niega? El que le niega es un cristiano. Como cristiano, no pierde su salvación eterna, pero sí pierde el reinar con Cristo, porque negó su nombre y va a sufrir daño de la muerte segunda. O sea que, ¿Para qué nos vamos a pegar a esta vida? ¿por qué sufre daño la muerte segunda? Porque quiso guardar su vida. No quiso negar al Señor, sino que se vio obligado a negar al Señor para preservar su vida. Entonces, sí, cobardía. Entonces, ese que preserva su vida, la preserva en esta vida, pero luego tiene que sufrir daño de la muerte, de la segunda muerte. Una palabra muy buena, ¿por qué? Porque nos da advertencia. A la vez que nos da fe, nos advierte. Y nos dice, no tengas problema. No me niegues, que yo te daré la corona de la vida. Sí, además el Señor dijo eso, ¿Ah? que somos como ovejas en medio de lobos, ovejas como que van al matadero. Sí. Bueno, entonces dejamos hasta allí.